Hola, buen día. Mi nombre es Nicola Malfi y el día de hoy les voy a presentar la actividad número 3 para esta materia, generaciones a impactar. Primero que todo, vamos a ver los segmentos poblacionales de la investigación. Son las tres generaciones que vemos en pantalla. Primero voy a hablar sobre una generalidad de cada una y posterior a esto voy a entrar en detalle de cuál es la diferencia de esta generación a nivel mundial versus Colombia. Entonces, lo primero, pues, es que la generación X son esas personas que nacieron desde 1965 a 1980, es decir, personas que en la actualidad tienen entre 60 y 40 años. Es una generación caracterizada por el individualismo, son hijos de padres regularmente divorciados y les tocó la inmersión de la globalización en todo el mundo. Es una generación que en teoría es incomprendida por las otras generaciones anteriores y les tocó el cambio de la era digital. Posterior a esto está la generación de los millennials, que son los que nacieron de 1981 al 2000, más o menos entre 40 y 20 años en este momento tiene esta generación. Son personas con grandes aspiraciones académicas. Conocieron desde pequeños el mundo globalizado, a diferencia de la generación anterior, ellos ya nacieron cuando el mundo estaba en medio de la globalización y presenciaron el emblemático 9/11 que pues trajo repercusiones diferentes a sus vidas. Son hijos de padres optimistas y conocieron desde pequeños la computación y las comunicaciones digitales. Por último, el segmento más actual son los centennials, que son los nacidos desde el 2001 en adelante, es decir, que en este momento o son menores de edad o tienen hasta 20 años. Pertenecen al mundo de la información inmediata, todo sucede inmediatamente y con mucha rapidez. Cuentan con computador, televisor, teléfonos inteligentes, tablets, etcétera. Son el nuevo blanco de las empresas que concentran todos sus esfuerzos en las plataformas digitales. No existen para ellos brechas culturales o fronteras. Ahora, vamos a hablar de la generación X. Como les dije, unos valores mundiales, es decir, que se ven en general en la generación y cómo vemos que en Colombia cambian un poco estos valores. Entonces, voy a recordar un poco cómo es la generación X. Recuerden que lo que más las caracteriza es el individualismo. Son ambiciosos, astutos y comprenden de una mejor manera lo que sus padres no comprendieron el mundo. Entonces, con este ambiente de globalización, quieren básicamente poseer todo el mundo. A diferencia de su generación anterior, digamos que viven en una fase de conformismo. Es decir, tienen una vida activa, equilibrada, cumplieron sus sueños y sus metas en su vida, por lo que se sienten contentos en esa zona de confort, por decirlo así, donde usan su tiempo libre para algún hobby o para el ocio y básicamente se sienten tranquilos y satisfechos con su vida. Esto es en cuanto a la generación X a nivel mundial. Sin embargo, si lo vemos en Colombia particularmente, el contexto es bastante diferente. Si nos damos cuenta, en esta época en la que se dieron, en la que está esta generación, en la que fueron jóvenes en esta generación, Colombia estaba pasando por un momento diferente, que ahora lo vamos a ver más adelante. Pero esto lo que hizo fue que esta generación fuera más arriesgada y no se conformara tan fácil con lo que estaba pasando. Es decir, que la generación X colombiana está dispuesta a dar un salto al vacío e ir detrás de mejores oportunidades. El 47% de ellos está dispuesto a iniciar un negocio propio, que de hecho muchos lo hicieron, y en contra al 21% en comparación a otras generaciones anteriores. Siguen considerando el éxito como la meta en sus vidas pero este ya no es concebido en los términos tradicionales como se hacía anteriormente. Este es el primer valor. El segundo es la parte de la satisfacción, que va muy amarrado con el anterior. La mayoría declararon estar satisfechos con sus vidas y solo el 17% de los estadounidenses afirma que intentaría cambiar el mundo. Si esto lo comparamos con lo que sucedió en Colombia, el 94.8% de la generación X en Colombia afirma que está dispuesto a cambiar el mundo o en su momento cuando eran jóvenes estaban dispuestos a cambiar el mundo y
estaban más dispuestos a jugársela por el país. Recordemos de qué época estamos hablando, es de 1965-1980, y ahora vamos a hablar un poco del contexto de qué estaba pasando en Colombia para que estas personas en verdad fueran más arriesgadas y decidieran tomar este tipo de decisiones. En cuanto a la parte familiar y personal, vivían en medio de divorcios y pues su núcleo familiar varió bastante. Por lo que a nivel mundial, 2/3 de los miembros de esta generación en los Estados Unidos están casados y aún creen en el matrimonio, y cerca del 71% de ellos tienen hijos. A diferencia de Colombia, ellos vivieron con un fenómeno de crecer solos porque uno de los dos padres se había marchado, por lo que tuvieron que asumir responsabilidades desde muy jóvenes, o sus padres tuvieron que asumir responsabilidades por los dos. Es decir, si el padre era el ausente, la madre tomaba el papel de las dos personas. Al ver esto y crecer con esta imagen, no tienen tan arraigada la convicción de que el matrimonio dura para siempre. Entonces, aunque se casen, todavía creen en el divorcio como una forma de solucionar, pues si de alguna manera la relación no llega a funcionar. Ahora, les voy a contar de un contexto en esta época para que entendamos un poco por qué la generación X en Colombia se comportó y se comporta como se comportaba. Primero, el escepticismo político. Entendamos que esta generación es menos propensa a creer en los políticos que las generaciones anteriores, y los líderes políticos ya no se admiran como se admiraban antes. Los jóvenes colombianos en esa época, es decir, personas que entre 1965 y 1980 más o menos tuvieran 15, 20, 25 años, pensaban que el último gran dirigente es Luis Carlos Galán, y creían en él, en que se podía generar un cambio. En este momento ya no creen que pueden confiar en nadie en el gobierno, pero tampoco encuentran una unión para protestar. Es decir, están en desacuerdo con lo que está pasando, quieren un cambio, pero no saben cómo generarlo, básicamente. Vale decir que la protesta masiva empezó a evolucionar en esta época y se empezó a volver más un activismo personalizado, pero lo que pasaba era que se centraban en causas estrictamente locales y no en causas nacionales, por lo que digamos que no se pudo lograr mucho avance en este tema. Pero importante, y eso se amarra con lo que decía el slide anterior, que están inconformes y deben demostrar su inconformidad de alguna manera, y están dispuestos a hacer algo al respecto aunque no saben qué hacer. Por otro lado, pues recordemos que en ese momento estaba el narcotráfico muy fuerte en Colombia. Hay unos altos índices de deserción escolar, hay altos índices de desempleo, y pues los salarios la verdad que son muy bajos, y pues lo que produce esto es que los jóvenes al final necesiten y busquen alguna oportunidad para salir adelante. Esto, pues, si se encuentra con el narcotráfico, básicamente es la forma en que los colombianos empiezan a trabajar por este dinero fácil, entre comillas, e incursionar en el mundo del narcotráfico. Entonces, básicamente la mafia se convirtió en el modelo de la referencia para la juventud, ya sea que trabajaran como sicarios, mulas, cocineros, raspachines o amantes de los grandes capos. Estas básicamente fueron lo que se movió en esa época, y pues entendamos que estas personas querían salir adelante, querían un cambio y lo veían de la mejor manera, la manera más fácil era incursionar en el mundo del narcotráfico. Listo, ahora pasemos a la siguiente generación, que son los millennials. Recordemos que ellos están caracterizados por la revolución digital y sobre todo por la gran crisis económica del 2008, que si lo tomamos en cuenta, pues son personas que en ese momento estaban iniciando su vida laboral o ya estaban trabajando, por lo que esta crisis económica les afectó por lo menos laboralmente hablando. Todo ello les ha dado un conjunto de preferencias, actitudes y expectativas distintas a las de las generaciones anteriores. Entonces, primero que todo, el uso del Internet, pues ya lo sabemos, es una generación que se siente muy cómoda usando el Internet. Sin embargo, esta comodidad ya ha avanzado un poco.
Por ejemplo, en Estados Unidos 9 de cada 10 millennials usan Internet de forma diaria, frente al 78% de la generación X, que es la generación anterior, y el 48% de los baby boomers. Es decir, que esta es una generación que usa cómodamente el Internet y lo usa casi que todo el tiempo. Asimismo, 9 de cada 10 millennials europeos poseen un smartphone y destina una media de 5 horas al día a estar online. Digamos que esto es una generalidad de la generación millennial, valga la redundancia. Sin embargo, en Colombia vemos un comportamiento un poco diferente. Primero, la cantidad de horas que navegan en Internet es inferior, en vez de 5 es unas 3 horas en promedio, y el 71% de los millennials tiene aunque tiene una opinión positiva frente al mundo digital, el 65% de esta población cree que sería más feliz si redujera el tiempo que pasa en sus redes sociales y el 40% afirma que le gustaría dejarlas definitivamente. Esto digamos que sí nos muestra una diferencia bastante notoria y por eso mismo la cantidad de horas promedios que usan cada uno el Internet. Entonces, digamos que la hipótesis que puede haber frente a esta acción es que en Latinoamérica aún queremos y nos gusta más, nos sentimos más cómodos con las relaciones sociales físicas. No preferimos usar la parte virtual, por lo que de igual manera seguimos dándole prioridad a la parte de relaciones físicas y no a las de relaciones virtuales usando el Internet. El siguiente valor es la insatisfacción general. Esta es una generación que generalmente, y lo afirman abiertamente, están insatisfechas con su vida. Según el monitor del estado anímico, que fue una encuesta que se realizó, en una escala de 0 a 100, donde 0 es nada positivo y 100 es todo es maravilloso, a los millennials de Colombia se les encuestó y al final registraron un total de 37 puntos, frente al resultado a nivel mundial que fue de 39 puntos. Esto empezaron a indagar por qué podría haber sido. Digamos que la parte de la satisfacción es un término muy general que puede verse afectado por muchos factores y pues básicamente la conclusión a la que llegaron es que estos resultados se basaron en la percepción sobre los siguientes temas. Primero, la situación económica y política, que sabemos que en Colombia pues no es fácil y sobre todo que afecta a los millennials, la coyuntura financiera personal, el medio ambiente y el impacto de los líderes en la sociedad. Y como lo hemos visto, pues es una generación que ha visto injusticias, que ha visto una crisis económica muy grande que los afectó, por lo que todo esto pues suma para que la insatisfacción general en Colombia sea inferior versus la del resto del mundo. Y por último, el término laboral en los millennials. Mundialmente se considera que los millennials son personas que están en el mercado laboral temporalmente, es decir, que no buscan relaciones a largo plazo con sus trabajos, que no les afecta la incertidumbre de ser despedidos, que no se apegan a ningún trabajo. Sin embargo, en Colombia este hecho sí se ve bastante diferente. En el 2019 se realizó una encuesta y determinaron que en Colombia no hay un único tipo de millennial, por decirlo así, sino que la generación de los millennials en Colombia se puede dividir hasta en 4 personas, 4 tipos de personas. Lastimosamente, 4 de esos tipos de personas tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos y dos de estas 3 tipos de personas tienen familiares a cargo. Por lo que si nos damos cuenta, pues el comportamiento de los millennials sí difiere bastante al resto de los países porque tienen una diferencia, hay una diferencia muy grande en el nivel socioeconómico frente a Colombia, frente al mundo. Entonces, pues en promedio los millennials colombianos tienen un nivel socioeconómico bajo y una educación técnica y tecnológica también inferior, por lo que el 73.3% de los millennials encuestados, incluidos en la muestra, mostraron que tenían un contrato a término indefinido frente a un 26.7% que tenía un contrato a término fijo.
Si nos vamos y examinamos y analizamos un poco más estos resultados, nos podemos dar cuenta que, a diferencia de lo que se cree a nivel mundial, Colombia sí los millennials colombianos sí le apuestan a estar fijos en un puesto, a tener un trabajo formal que les brinde estabilidad económica y que los saque un poco de esa incertidumbre de la que tanto viven. Por lo que, por lo menos en Colombia, los trabajadores jóvenes sí crean lazos permanentes con las empresas y buscan estabilidad. Ahora vamos con los centennials, que es la última generación. Recordemos que son personas que nacieron desde el 2000 en adelante, por lo que en este momento o son menores de edad o máximo tienen 20 años. Estas personas han nacido con un smartphone en las manos, las redes sociales se volvieron su forma de vida, se comunican instantáneamente a través de mensajes, de emoticones y no recuerdan haber visto nunca el mundo de una manera desconectada. Entonces, hay tres insights importantes que podemos ver que los centennials se ven a nivel mundial. Primero, la inversión económica. Estas personas, esta generación, no invierte en experiencias como lo hacía la generación anterior, es decir, los millennials, sino que ellos sí creen en los productos. La diferencia es que compran más conscientemente. Y seguido con este insight está el estilo de compra. Confían mucho más en las reseñas o en las recomendaciones de otros consumidores. Su forma de comprar y su poder de decisión puede verse realmente afectado al ver comentarios negativos o positivos frente a un producto. Por último, pues lo más importante, las redes sociales en los centennials, ellos las usan para transmitir información a través de ellas, imágenes propias, envían archivos a través de Snapchat, comparten momentos, comparten su día a día a través de las redes sociales, básicamente. La actitud de los centennials en cada red social varía dependiendo, como comparten su estilo de vida, definen qué comparten en cada red. Es decir, muchos afirman que en este momento tienen Facebook, pero la usan para conectar con su familia y con personas con las que no son tan cercanas. En cambio, su lado oculto, su alter ego, donde de pronto no se comportan tan bien, lo usan en otras redes sociales. Y digamos que es muy normal y ya está normalizado en esta generación, tener diferentes redes sociales y comportarse diferente en cada una de ellas. Ahora, vamos a ver diferentes aspectos para tener en cuenta en los centennials colombianos. Entonces, tengamos en cuenta que estos centennials vivieron diferentes acontecimientos. Primero, el boom de la telefonía móvil que llegó en 1998. Segundo, el inicio de la crisis económica mundial en el 2008, que a diferencia de cómo los afectó a los millennials que ya estaban trabajando, ellos simplemente pues en ese momento estaban muy pequeños, pero sí les pudo haber afectado económicamente en sus hogares. Tercero, el lanzamiento de Snapchat como una red social que era inmediata y momentánea, sobre todo que no dejaba guardado ni dejaba registro de nada. Cuarto, el primer matrimonio civil del mismo género en Colombia, que fue en el 2013, donde se abre ampliamente el ámbito de la inclusión, que como lo veremos más adelante, esto es muy importante para esta generación. Y por último, el no al plebiscito por la paz en el 2016, que los hace desconfiar en el Estado y sobre todo en el gobierno. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, vamos con los diferentes insights que podemos ver en Colombia. Primero, la parte de la educación. Estas son personas que apenas pueden estar ingresando en este momento en las universidades, están finalizando su bachillerato. ¿Y qué ha pasado? Que se están aburriendo del tipo de escolaridad tradicional. Ya no creen en que estudiar en una universidad y tener una carrera universitaria los vaya a convertir en personas exitosas. ¿Por qué? Porque hay muchos medios por los cuales ellos de manera autodidacta pueden aprender. Entonces, es una generación que por estar hiperconectada accede a conocimiento informativo en todo momento, por lo que se avecina un receso educativo donde esa generación probablemente no estudie en estudios superiores tipo universidades,
por lo mismo, por todo lo que les estaba diciendo. Entonces, tienen claro que esta ruta de estudiar una carrera profesional no les garantiza el éxito. El siguiente aspecto importante es la parte de la inclusión. Como les decía anteriormente, esto es súper importante para esta generación, pues no creen en etiquetas, no creen en que alguien es gordo, lindo, feo, gay, lesbiana o lo que sea, sino que simplemente ellos no quieren que la sociedad los etiquete de alguna manera. Ellos mismos quieren ponerse sus categorías y definirse, por lo que es muy importante entender que esta generación se define a sí misma, no busca que otras generaciones la definan y construyen su propia imagen. Por último, y este hecho digamos que preocupa mucho a las generaciones anteriores, y es la parte de la economía. Entonces, entendamos que en Colombia puntualmente se vieron afectados por la intervención de la pirámide de EMG y la aparición de la famosa criptomoneda Bitcoin. ¿Esto qué produce? Primero, frente a la intervención de la pirámide, cuestiona las instituciones económicas frente a su fragilidad. ¿Qué tan confiables pueden ser? Si es viable yo guardar mi dinero en estas instituciones, si puedo contar con ellos cuando lo necesite, y todo este tipo de ideas empiezan a surgir en los centennials. Adicional, con la llegada de Bitcoin, de la criptomoneda, el dinero deja de ser físico, todo se convierte en virtual, ya no hay efectivo, por lo que ellos no creen en que se necesite dinero en efectivo para vivir, básicamente. Un ejemplo claro es que ellos quieren ser youtubers y pues básicamente para ser un youtuber no necesitas, ellos creen que no se necesita una inversión económica. Y pues básicamente al ser un youtuber tienen el poder que no les está dando el dinero. Es decir, tú no necesitas dinero para que las demás personas te escuchen y te tengan en cuenta. Por eso hay esta cifra que es importante, que es para el 61% de los jóvenes de 16 años, el dinero es totalmente indiferente y no es la mejor medida del éxito. Es decir, a diferencia de generaciones anteriores, donde al tener dinero sentían que aseguraban una vida tranquila y exitosa, pues los centennials no lo ven de esta manera. La mayoría de los jóvenes encuestados afirman que están dispuestos a abrir múltiples canales de YouTube para buscar ingresos informales e incluso crear pequeños negocios en sus colegios y algunas universidades, y nacieron con el chip para ser emprendedores. Y pues si esto lo sumamos a que no creen en una educación formal, es probable que veamos en un futuro trabajos informales y pues digamos que el mercado laboral esté lleno únicamente de los millennials. Los centennials no entrarían a esa onda laboral. Bueno, ahora ya que vimos las tres generaciones y la diferencia de cada una de ellas, decidí hacer este trabajo enfocándome en Coca-Cola, pues creo que es una marca de consumo masivo que le habla perfectamente a todas las generaciones porque todos no podemos ser consumidores de Coca-Cola, pero la diferencia de Coca-Cola es que reconoce muy bien a qué nicho está llegando y lo muestra muy bien en sus comerciales. Entonces, los quiero invitar a que veamos unos comerciales puntualmente dirigidos a cada una de estas generaciones y analizarlos un poco. Entonces, vamos primero con el de la generación X. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be the work God does it to find God. Ain't God, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like
Aquí lo que podemos ver claramente es que les está llegando a esos padres primerizos que obviamente ya la generación X es una generación que ya tuvo hijos, o sea, en este momento ya tuvo hijos, y esa sensación de recordar qué sintieron cuando tuvieron, pues cuando fueron padres primerizos y cuando de pronto tuvieron un segundo bebé. Coca-Cola siempre busca conectar a la gente con las emociones y sobre todo si se dan cuenta durante todas las vivencias de los dos padres con su hijo, Coca-Cola siempre estuvo presente. Entonces es la forma de recordarles que no importa las circunstancias y no importa lo duro que sea, ellos van a estar siempre acompañados de Coca-Cola. Este es un comercial específicamente para esta generación y se nota pues porque se ponen casi que en sus zapatos. Ahora vamos con los millennials. Siempre hay una canción que te puede cambiar. Siempre hay alguien para brindar por la felicidad. Navidad para amar y un deseo en Navidad. Todos juntos una vez más. Bueno, si nos damos cuenta, aquí perfectamente es una persona que está entre 20 y 40 años, que aún es una persona familiar, pero por alguna razón no está con su familia. Sin embargo, aquí ya entra a jugar esto de la era digital, de cómo me conecto a través de la era digital. Pero no, ahí lo notamos que miren que las familias son diferentes a la de la generación X a quien se le está hablando versus a la persona millennial de la que se está hablando. Son familias que están compuestas de manera diferente y interactúan de manera diferente. Entonces aquí la parte digital está muy metida. Ahora vamos a ver otro comercial también dirigido a la generación millennial. Solo Santa singing. Keep a little bit of my life. Bueno, mientras vemos aquí el comercial les voy explicando un poco lo que sucede. Si se dan cuenta, y la mayoría de las edades de las personas que están en el video son personas que encajan con la generación millennial, uno con algunas excepciones de personas más jóvenes, y todos los que buscan recuerdan ese inconformismo que veíamos que tenían la generación millennial, pero que no sabían cómo de alguna manera hacer algo al respecto. Simplemente estaban insatisfechos con su vida y ya. En este caso, Coca-Cola toma esa insatisfacción y busca generar un cambio en la vida de estas personas y cómo ellos afectan a los demás, sobre todo. Entonces, digamos que es un comercial que llena esa emoción de, listo, hay algo que no te gusta, pero puedes buscar hacer algo al respecto, no simplemente quedarte sin saber de pronto qué hacer o cómo empezar. Entonces, digamos que es un comercial súper motivacional y pues Coca-Cola es experta llegando a las emociones. Listo. Y ahora vamos con los dos últimos comerciales que van dirigidos específicamente a la generación centennial. El primero de ellos lo vamos a ver en Instagram. Si se dan cuenta, pues ya he hecho que esté en Instagram, va específicamente dirigido a este nicho de mercado. Y pues veámoslo. One, two.
Como se dan cuenta, la forma en la que está filmado el video, las personas que salen en el video son personas muy jóvenes, inferiores a 20 años. No hay una etnia específica, no hay un género específico, son súper inclusivos, muy activos, hacen muchas cosas en cuanto a actividades y se sienten muy cómodos al mostrarla en sus redes sociales. Y fíjense que el verbo de comparte va específicamente amarrado a las redes sociales, que es en el medio en el que se mueven los centennials. Listo. Y vamos a ver este último comercial que también va dirigido a la generación de los centennials. Bueno, mientras el comercial se va desarrollando, les voy contando un poco. Esta es una persona que básicamente cumple su sueño a través de las redes sociales y si nos damos cuenta, pues también es una persona muy joven y cree en el poder de las redes sociales, de la viralización. Es casi que un sueño hecho realidad esto de que se viralice el paso que él se inventó y los hace importantes, hace sentir a los centennials que pueden ser importantes en la sociedad y les está hablando directamente a ellos con este comercial y que siempre Coca-Cola está al lado de ellos. Si nos damos cuenta, en las tres generaciones, sin importar el sentimiento o el valor que se esté mostrando en el comercial, siempre Coca-Cola es como ese respaldo, esa marca que está en los momentos importantes de tu vida, que te acompaña, que te respalda, que te conoce y que cree en ti, básicamente. Y el lenguaje es muy diferente a cada una de las generaciones y sabe qué le importa a cada generación y por eso decide hablarle así en cada uno de los comerciales. Listo. Nada, esta era el análisis que quería hacer de Coca-Cola. Aquí podemos ver toda la bibliografía usada en esta presentación y ya, muchísimas gracias.